Educación sin restricción, educación para todos. Imaginarios y prácticas frente a la inclusión escolar de los docentes del Colegio Institución Educativa Distrital José Antonio Galán. Autora Luz María Andrea Pico Gámez, licenciada en Pedagogía Infantil. Asesora Lilian Patricia Rodríguez Burgos, PhD en Psicología. Los antecedentes de esta investigación están soportados según los datos que arrojó el censo en el año 2005. Según este censo, existen entre 400.000 personas menores de 18 años que tienen algún tipo de condición de discapacidad o diversidad funcional, lo que equivale al 4% de la población. Vamos a ver esta gráfica que simboliza la población infantil en Bogotá, en donde las de mayor escala encontramos los niños trabajadores y los de menor puntaje los niños indígenas, habiendo tenido en cuenta los niños en condición de discapacidad, niños indígenas, niños afrocolombianos, otras etnias, capacidades excepcionales, niños trabajadores y niños huérfanos. El porqué de esta investigación. Año tras año los maestros recibimos un grupo de estudiantes, generalmente más de 35 estudiantes, todos ellos distintos, algunos con problemáticas asociadas a su condición socioeconómica, a dificultades emocionales, dificultades personales o niños en condición de discapacidad. Quiere decir que los maestros nos enfrentamos frente a un aula diversa. Y esto muchas veces lleva a reevaluar nuestra labor y a preguntarnos, ¿cómo abordamos los docentes la diversidad? ¿Realmente hacemos inclusión o solo homogenización? ¿Nos sentimos idóneos para abordarla? ¿Hasta dónde puedo llegar en el proceso formativo de un estudiante? Por lo tanto, la pregunta de investigación es, ¿cuáles son los imaginarios y las prácticas sobre inclusión de los docentes de la Institución Educativa Distrital José Antonio Galán de la localidad séptima de Bosa? El contexto en el que se desarrolló la presente investigación fue en el Colegio Distrital José Antonio Galán, ubicado en la localidad de Bosa. A continuación se observa una estadística según los datos de RIO, Respuesta Integral y Orientación Escolar, del total de la población estudiantil del año 2015. En el Colegio José Antonio Galán se cuenta con un 0,37% de niños en situaciones vulnerables que poseen conductas suicidas, un 1,08% de madres gestantes, un 1,29% de niños consumidores de sustancias psicoactivas, un 0,05% de niños con necesidades educativas transitorias, un 0,86% de casos de abuso y violencia familiar y un 96% de niños que no han sido reportados por ninguna situación. Los referentes teóricos en los que se soporta esta investigación tienen en cuenta 4 conceptos fundamentales. El primero, la inclusión. Bajo la perspectiva del español José María Fernández Batanero, se podría definir la educación inclusiva como el proceso para tratar de garantizar el aprendizaje y la participación de todos los alumnos, con particular atención a aquellos más vulnerables. 2013. El segundo concepto habla de la exclusión, con los aportes de Alicia Escribano y Amparo Martínez, quienes comentan que la invisibilización de las características de los niños, de sus necesidades o particularidades, puede conllevar a un tipo de exclusión. 2013. El tercer concepto es diversidad. El aporte del chileno Abraham Magenzo apunta a que encontrarse con la diversidad no es algo conquistable y accesible de manera sencilla, en especial cuando hemos estado apegados a vivir en la homogeneidad, cuando no tenemos la suficiente flexibilidad y apertura para aceptar valores distintos, costumbres distintas, hábitos distintos, miradas distintas y tonalidades distintas. 2004. El último concepto es diversidad funcional, con el trabajo realizado por Manuel Lobato y Javier Romañax, quienes argumentan que el término diversidad funcional surge de la necesidad de ver las diferencias físicas o biológicas de un ser humano no como un déficit de él mismo, sino de los actores y del espacio en el que se desenvuelven. 2005. La metodología utilizada en esta investigación tuvo un enfoque mixto,
teniendo en cuenta que es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos tanto cualitativos como cuantitativos en un mismo estudio para responder al planteamiento de un problema, según lo indica Hernández, Fernández y Baptista 2007. Tuvo un alcance descriptivo y los instrumentos utilizados fueron 3. El primero, encuestas. 3 encuestas, una elaborada por la autora, la cual fue retroalimentada por 3 pares evaluadores expertos en psicometría, y las otras 2 encuestas fueron diseñadas y aplicadas por la Secretaría de Educación del Distrito, las cuales fueron desarrolladas por 19 docentes. El segundo instrumento son entrevistas, una dirigida al rector, y para comprender, nutrir y ampliar las voces, imaginarios y prácticas de los docentes investigados, se hizo necesario ampliar la investigación y se acudió a escuchar las voces de los estudiantes y de los padres. De esta forma, se realizó entrevistas a 5 padres y entrevistas a 7 estudiantes. El tercer y último instrumento son los dibujos realizados por los estudiantes. En los resultados cuantitativos se encuentra esta primera gráfica que responde a la pregunta ¿qué es la inclusión escolar? Vemos que el 72% de los docentes describe de forma amable la inclusión, refiriéndose a que es un método, un modelo, un proceso personalizado dentro de la educación formal, es una educación integral o una educación sin restricción al que quiere aprender. El 17% de los docentes se refirió a la discapacidad únicamente asociada a incluir en el aula a niños especiales, a la educación especial, y el 11% no sabe y no responde. La segunda gráfica muestra la respuesta a la pregunta ¿tiene los conocimientos y habilidades pedagógicas para garantizar el aprendizaje de sus estudiantes en general? Vemos que una muestra muy representativa, el 91% respondió que sí, teniendo un alto concepto de autoeficacia y de competencia en el ejercicio de su labor pedagógica. Solo un 9% respondió que no. Esta tercera gráfica demuestra que la percepción de competencia disminuye, pues el 53% responde que no tiene las habilidades para enseñar a estudiantes con necesidades educativas especiales incluidos en el aula y solo el 47% que sí. Vemos a continuación que la encuesta desarrollada por la Secretaría de Educación del Distrito, de un total de 105 preguntas, desarrolló un top de las preguntas con resultados más altos y más bajos. La pregunta de percepción de competencia en el trabajo con todos los estudiantes estuvo como la quinta de mayor puntaje, mientras la de competencia pedagógica frente a niños con necesidades educativas especiales fue la segunda con menor puntaje. Lo que nos lleva a reflexionar que aunque los docentes se sientan muy eficaces en su labor cotidiana y en su mayoría posean una visión amable de la inclusión, cuando se refiere a prácticas inclusivas con niños que tengan necesidades educativas especiales, el sentimiento de competencia no es el mismo, todo lo contrario. Sin embargo, puede sentirse un vacío en la claridad del concepto de necesidades educativas especiales, específicamente en su clasificación como permanentes y transitorias, lo que lleva a deducirse luego de preguntas como ¿usted realiza prácticas inclusivas? El 78% contesta que sí, afirmando que realiza prácticas inclusivas porque brinda oportunidades a todos en medio de la diversidad, y solo un 22% responde que no. En la quinta gráfica vemos la respuesta a la pregunta ¿a quiénes se debería incluir en la escuela? En los puntajes más altos encontramos a niños trabajadores y a niños desplazados. En los puntajes más bajos encontramos niños con problemas de comportamiento o con problemas de aprendizaje. Dentro de los resultados cualitativos encontramos 4 imaginarios. La siguiente narrativa explica los 3 primeros. Educación inclusiva es donde los estudiantes que presentan algún tipo de limitación física y o cognitiva puedan acceder a la educación de calidad con los medios adecuados y personal cualificado para atender sus necesidades. Para el cuarto imaginario vemos como ejemplo una de las encuestas desarrolladas por los docentes en la que el maestro responde que no realiza prácticas inclusivas porque no hay registro de estos en el colegio y menos en preescolar. También se encontró 5 prácticas implementadas por los docentes. Para ejemplificar las 3 primeras vemos escrita una experiencia compartida por una docente de primaria y escucharemos una compartida por el rector del colegio. Y el muchacho atravesó todo un proceso de inclusión donde gracias a eso otras comunidades que llegaron después se metían muchísimo más fácil en el proceso del colegio. Hablo de la jornada tarde, que era la que yo manejaba. Entonces, tanto empoderamos a ese muchacho y tanto hicimos un trabajo con él, que él fue después el personal del colegio.
Para la cuarta práctica se retoma la siguiente narrativa. Hace algunos años estuvo una niña con dificultades de aprendizaje, bastante introvertida, no asimilaba fácilmente los procesos desarrollados en las diferentes áreas. Sin embargo, siempre se contó con el apoyo y colaboración de la mamá. La niña logró realizar su primaria y se graduó en la segunda promoción. Para mí fue muy satisfactorio encontrarla hace poco y saber que siguió luchando, está estudiando en el SENA Estética y Belleza. Y para finalizar, la quinta práctica se desarrolla con este ejemplo. Se retoma ahora las voces de los directivos docentes, quienes apuntan que la institución se está haciendo inclusión con niños en condición de discapacidad, madres gestantes, niños consumidores de sustancias psicoactivas y diversidad sexual. Lo que parece contraponerse al imaginario de los docentes, quienes apuntan que en el colegio no hay registro de casos de estudiantes que necesiten inclusión. Esto nos deja ver la mirada global que tiene un directivo docente. En la voz de los padres se retoma la siguiente narrativa. Que le excluyan de cualquier lado, y más un maestro. O sea, entre niños se hacen, pero un maestro que un maestro tiene la educación y ellos ya saben cómo tratar al niño. En las entrevistas realizadas a los niños para nutrir los imaginarios y las prácticas de los docentes, se retoma la siguiente narrativa. Me gusta el colegio porque la educación es buena y porque me cuidan. Este parece alimentar una de las prácticas realizadas por los docentes, darle importancia al acompañamiento de pares. En los dibujos hechos por los niños se ve el vínculo afectivo con sus amigos a través del juego representado por la cancha y el balón. De la misma forma vemos un niño de saco verde con los brazos extendidos, dispuestos a abrazar al personaje de saco morado, autor del dibujo, tal como lo expuso el niño que lo realizó. Se puede concluir de esta investigación que el haber utilizado un enfoque mixto permitió comprender el fenómeno de una forma más profunda. Por un lado, los resultados cuantitativos parecen contradecirse con los resultados cualitativos o los imaginarios encontrados. Mientras por un lado los docentes en un alto porcentaje parecen conocer las políticas y realizar inclusión en el aula, los imaginarios dicen que la inclusión es competencia de profesionales y que en el colegio no hay registro de casos de estudiantes que necesiten inclusión porque directamente se asocia la inclusión con discapacidad. Igualmente se concluye que es necesario prevalente reflexionar sobre la inclusión con todos los actores de la comunidad educativa, que reflexionar sobre la inclusión también implica hablar de diversidad, necesidades educativas especiales permanentes y transitorias y sobre exclusión y discriminación, que la inclusión es una práctica que concierne a toda la comunidad educativa, entidades gubernamentales, no gubernamentales y a la sociedad en general, y quedan abiertos interrogantes para futuras investigaciones como ¿los docentes seremos conscientes de la responsabilidad social conferida? De esta forma, ¿cuál es el perfil que debería tener la persona que decida ser educador? Con estos interrogantes y a manera de reflexión se debe decir que no podemos recaer en la grosera posición reduccionista de dirigir nuestro índice para señalar y culpabilizar al otro en lo que concierne a los casos de exclusión. Con más intensidad sigo creyendo que la escuela es para todos, que mi exigencia como docente no acaba aquí, que termino mi investigación con más preguntas que respuestas y sin embargo creo con el corazón en la mano que amo ser educadora, que creo en la vocación docente y sobre todo en la responsabilidad social conferida. Luzman Andrea Pico, autora de la tesis. Dentro de los aportes a la institución se encuentra un programa que contiene reflexión con los diferentes actores de la comunidad educativa. Vemos en las primeras dos fotos un taller realizado con docentes en la Semana Institucional de diciembre de este año en la resignificación del Manual de Convivencia y del Horizonte Institucional. Y vemos luego un taller que se hizo con los padres de familia en el mes de noviembre, donde también estábamos apuntando a la resignificación del Manual de Convivencia y la inclusión. Otro aporte del programa es una serie de videos para los estudiantes con las temáticas de diversidad, exclusión y discriminación e inclusión y respeto a la diversidad, como el que se aprecia, el cual puede verse siguiendo el link que aparece en pantalla.
También se pretende publicar un artículo para la revista Infancia y Aprendizaje y participar en la segunda Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes que se llevará a cabo en Manizales en el año 2016. Agradezco a Dios, a mi hijo, a mi familia, a mi asesora, jurados, docentes y compañeros de la Universidad Sabana, a mis pastores, a la comunidad educativa del Colegio José Antonio Galán y todos los que hicieron posible esta investigación.